Bienvenidos a la demostración técnica del proyecto Tiny IoT. El objetivo de este sistema es desplegar una solución de Internet de las Cosas completa utilizando hardware de bajo consumo y un protocolo de comunicación ligero desarrollado sobre sockets TCP en modo texto. La arquitectura que verán hoy es totalmente distribuida. Contamos, en este caso, con dos nodos sensores simulados en Wattwit que actúan como publishers, los cuales envían datos a través de túneles ngrok hacia nuestros gateways locales que están desarrollados en C. Estos consolidan la información y la reenvían a un broker central que finalmente despacha las alertas a los subscribers correspondientes, ¿no? Y a lo largo de este video desglosaremos cada componente, explicando cómo hemos implementado concurrencia mediante hilos, exclusión mutua y sistemas operativos en tiempo real. Y bueno, comencemos en el borde de la red con los publishers. En este caso estamos utilizando simulaciones de SP32 en la plataforma Wattwit. Y bueno, a la izquierda tenemos como tal la simulación de Wattwit, que es el circuito, y a la derecha el código en C++ del SP32. Y para cumplir en este caso con los requisitos de eficiencia, no usamos la programación secuencial, que es tradicional de Arduino, sino que hemos implementado FreeRTOS, como se observa aquí arriba, para gestionar la multitarea. Y como podemos observar, tenemos dos tareas corriendo en este código. Y la primera se encarga exclusivamente de leer los sensores, que es lo que realiza aquí, la lectura de los sensores. Y en este caso, bueno, este es uno que se encarga de leer la información respecto al sensor de la temperatura, pues temperatura y humedad, ¿no? Con el sensor de HT22. Y también tengo otra que es referente al sensor MQ2. En este caso, hace una lectura de la entrada analógica, porque este sensor tiene una entrada analógica, también digital, pero bueno, en este caso utilizamos la entrada analógica. Y bueno, que lee la información de la concentración de gas de este sensor. Y bueno, básicamente son lo mismo en términos generales, salvo el tema de la lectura y la implementación de los sensores. Esos pequeños detalles es lo único que cambia, pero en general la estructura es la misma para ambos nodos. Y bueno, aparte de la lectura del sensor, también está el envío de la información sobre la lectura, ¿no? Sobre lo que se leyó del sensor, se la envía a la red en este caso. ¿En qué formato? Pues en este de aquí, ¿no? En este formato es el mensaje, el ID, el tipo, en este caso DHT, y bueno, la información correspondiente, ¿no? En este caso temperatura y humedad. Y bueno, aquí tenemos la ventaja clave de que al usar FreeRTOS, si la conexión llegara a fallar, en este caso de la red, o se bloquee esperando al servidor, la tarea de lectura de sensores seguirá ejecutándose ininterrumpidamente. Los datos en este caso se empaquetan en una cadena de texto simple, como ya expliqué, que es la de aquí, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos los túneles TCP con Nginx, ¿no? Que bueno, aquí ya lancé un pequeño spoiler con el tema de TCP. Que tuvimos, bueno, tuve un pequeño desafío técnico en este proyecto, que es con el tema de conectar la simulación en la nube, que en este caso todo esto de Wattwit, con nuestro backend local, que es el código que más adelante voy a mostrar. Y por ello aparece Nginx, ¿no? Es crucial destacar que, como lo dije, ¿no? No estamos usando un túnel HTTP, sino que un túnel TCP. Y Nginx, como tal, expone nuestro puerto local, por ejemplo aquí el 6000, a una dirección pública en Internet, que es esta de acá. Eh, El SP32, como tal, enviará sus datos a esta dirección pública y NGROT enruta los paquetes byte a byte hasta nuestra máquina local, superando las barreras de NAT y de firewalls. Cabe aclarar que aquí hay que estar configurando constantemente. Esto es más que nada una limitación técnica. Cada vez que abrimos uno de estos túneles de NGROT, siempre este de aquí, que es el puerto, va a ir cambiando. Este de aquí, que es el host, no suele cambiar, solo que hay que fijarse en la región, en este caso Sudamérica. Pero este es el que suele cambiar. Este de aquí, si no has cambiado de región, no va a modificarse mucho, pero este de acá sí, el puerto sí. Esto es más que nada una limitación porque la cuenta es gratuita y son pequeños detalles, ¿no? Pero bueno. Después, eh, bueno, creo que ya se entiende una cosa, que es el tema de que he configurado dos túneles distintos, uno para el tráfico de los sensores de temperatura y otro para los sensores de gas, asegurando la segregación de tráfico desde el origen, ¿no? Después tenemos el intermediario, el getaway, ¿no? Los datos que salen del túnel de ngrok llegan a nuestro getaway, ¿ok? La función de este componente es básicamente eh, traducir y consolidar. Este va a recibir los datos
crudos del sensor y las añade en la cabecera de nuestro protocolo en el formato, este de aquí, en este formato, que es primero el publisher, ¿no? Bueno, el put, para decir, ¿no? Que es un publisher, el tópico y los datos, ¿no? Por eso es my topic y el buffer en el cual estarán los datos, ¿no? Y bueno, después tenemos el tema de Petri Create, aquí abajo, que ¿por qué lo señalo? Porque aquí es el tema de manejar la concurrencia, ¿no? Y para ello, o sea, hemos implementado hilos, como se puede ver, ¿no? El getaway escucha en un bucle infinito y cada vez que un publisher se conecta, se dispara un nuevo hilo hijo mediante Petri Create, que permitiría que el getaway atienda múltiples sensores simultáneamente sin que una conexión lenta bloquee a los demás, ¿no? De hecho, cada vez que se crea, pues se crea con esta función que es Hunter Publisher, que es la que se encarga de manejar, ¿no? Eh, a los publishers, ¿no? De recibirlos, de ponerles el tema de la cabecera, el formato y demás. Bueno, estos son más que nada validaciones, ¿no? Que se hacen en caso en el error de la creación del socket del broker, en caso de que la dirección del broker sea la inválida o no se pudo conectar al broker porque no se ha ejecutado el broker y demás. Y bueno, eh, y como tal, también tenemos el tema de que el getawait opera de forma modular, es decir, lo ejecutamos pasándole el puerto y el tópico como argumentos. De hecho, incluso aquí, bueno, esto se muestra en pantalla más que nada, pero aquí arriba es el tema de recibir, no, aquí no es, aquí está, el tema de los argumentos, que hay que ingresar el tópico y, bueno, el puerto y el tópico en este caso, que incluso aquí muestra cómo debe ser el formato en caso de que alguien lo haya puesto mal, ¿no? El puerto primero y el tópico después. Y esto lo que nos permite es reutilizar el mismo código binario para levantar múltiples instancias. En este caso utilizaremos una para la temperatura y otra para gas, ¿no? Para los sensores, ¿no? Después tenemos el núcleo que es el broker, y aquí está el tema de la gestión de memoria. Este como tal es el cerebro del sistema y es un servidor central que gestiona el rotamiento de mensajes entre el publisher y los suscriptores. Eh, y al igual que el getaway, el broker usa hilos, ¿no? Incluso se puede ver en el código aquí que tenemos varios hilos. Eh, y como tal, el tema de uso de hilos es porque se necesitan acceder a una memoria compartida, ¿no? Que en este caso es la lista de los suscriptores, que incluso se la ve aquí presente, la lista de los suscriptores, que es esta de aquí. Eh, nosotros bueno, para evitar condiciones de carrera donde dos hilos intentan modificar la lista al mismo tiempo y corrompen la memoria, se implementó un mutex. Antes de añadir un suscriptor o buscar en la lista para reenviar un mensaje, el hilo bloquea el mutex, realiza la operación y lo libera inmediatamente. Eso es básicamente lo que hace, ¿no? Lo que garantiza, pues, es la integridad del sistema en un entorno de alta concurrencia, ¿no? En todo caso. Eh, y bueno, después tenemos el tema del subscriber. El suscriptor como tal, este cliente se conecta al broker y envía una petición de suscripción específica, en este caso, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Esta es la petición, con el tema de, uy, casi hago un cambio, con el tema del SUT y el sensor gas, ¿no? Eh, que bueno, sería el tópico, ¿no? Lo del sensor gas. A diferencia de un sistema que recibe todo y filtra localmente, ¿no? Aquí aplicamos el filtrado en el servidor. Como ya lo había mencionado, el broker solo reenvía al suscriptor los datos que coinciden con su interés, ¿no? Con su tópico, ¿no? Aún así, el código del suscriptor incluye una validación de seguridad, eh, que la validación de seguridad es la de aquí. Todo esto es la validación, bueno, que te da aquí. eh, que al recibir el paquete realiza un parsing de la cadena y verifica nuevamente que el tópico coincida antes de mostrar la alerta en pantalla, asegurando una visualización libre de errores, ¿no? Y bueno, con eso ya tenemos la explicación del código. Eh, Aquí voy a hacer una demostración de cómo funciona. Así que primero voy a explicar como un poco los pasos que hay que hacer para poder ejecutar todo esto, porque no es como que se pueda realizar, eh, ejecutar varias cosas a la vez o en cualquier orden y que vaya a funcionar. Puede llegar a fallar, así que es como que mi recomendación. Bueno, incluso aquí abajo, bueno, lo primero es compilar, ¿no? Esta parte del broker, el getaway, el subscriber, yo ya lo tengo compilado. Aquí, bueno, creo que hice un espacio y por eso sale modificado, pero bueno. Aquí simplemente compilarlos, en este caso el broker y el getaway como utilizan hilos, pues la librería PetTreat tengo que pues incluirla. Y bueno, ya una vez que tengo como que los ejecutables, de hecho aquí se pueden visualizar broker, getaway, subscriber, ya simplemente
abro mis terminales y en este caso vamos a utilizar varias terminales. Para ser específico, voy a utilizar aquí en total 5 terminales, son bastantitas, pero es una para el broker, dos instancias del getaway y dos instancias del subscriber. ¿Ok? Así que bueno, primero ejecutamos el broker, listo, dice escuchando en puerto 5000. Después vamos a ejecutar el tema del getaway en el puerto 6000 con su tópico, en este caso el sensor DHT, el sensor de temperatura. Aquí vamos a ejecutar el getaway en el puerto 6001 con el tópico sensor de gas. Y ahora vamos con el tema de los suscriptores, pues el subscriber con el tópico para el sensor de DHT, el sensor de temperatura, y el otro subscriber para el sensor de gas, ¿no? Y bueno, vamos haciendo una verificación, que en este caso vemos que en efecto las suscripciones ocurrieron, ¿no? Cliente 4 suscrito al sensor de DHT, cliente 5 suscrito al sensor gas, ¿no? Así que quiere decir que pues estas conexiones se realizaron al broker, ¿no? Están suscritos. Y bueno, ahora vamos a levantar, bueno, en este caso ya tengo levantado, pero por si acaso prefiero volver a levantar. Yo creo que no hay mucho problema en este caso de levantar los túneles. Y ya los tenemos, vemos que sale en línea, así que ya todo funciona. Así que a priori debería todo funcionar, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco de latencia, pero bueno, eso es lo de menos. Así que vamos a fijarnos en el tema de lo que había mencionado, el host y el puerto. En este caso el host no cambia mucho porque no hemos cambiado de región, así que no hay mucho problema. Es más que nada el puerto que se ha cambiado. En este caso, este que se abrió en el puerto 6000, bueno, lo dedicaré al DHT, al sensor de temperatura, así que simplemente lo cambio aquí. Bueno, de hecho no cambio mucho. Y este que será del puerto 6001 será para al sensor MQ2, ¿no? El del gas. Guardamos los cambios, por si acaso, y bueno, vamos haciendo la simulación. Volvemos a checar que todo esté bien, no hay ningún error, así que de a priori debería funcionar, ¿no? Así que nos quedamos en el suscriptor del sensor de HT, el sensor de temperatura, y bueno, vamos a ejecutar. Aquí una aclaración es que, bueno, aquí se va a demorar un poco por el tema de la compilación del proyecto y demás cosas. Eh, Más que nada esto es una limitación técnica porque la cuenta es gratuita y otra limitación es el tema de cuando se vaya a conectar aquí al servidor o al servicio en la nube para hacer la simulación, puede llegar a fallar. Pero esto es más que nada una cuestión de la plataforma y de las limitaciones técnicas que tiene por el tema de la cuenta gratuita también, ¿no? Bueno, aquí ya se terminó de construir, ¿no? Pero ahora tenemos que esperar la conexión. Bueno, aquí aparece el simbolito de la conexión y, bueno, se conectó de inmediato. Así que aquí a priori nos debería botar la información y en efecto nos bota la información del sensor. Vemos que dice el ID del sensor, que lo podemos verificar. Incluso aquí está el PUT de HT1. Ese es su ID. Y vemos la información de la temperatura que dice 24, humedad 40. ¿Ok? De hecho, incluso creo que este tiene un poco de latencia, sí. Así que en caso de que se lleguen a demorar es por también la latencia. Y también una latencia que también, un delay que yo puse de 5 segundos, ¿no? Pero bueno, de eso no hay mucho problema. Esto es más que nada por una cuestión de que no quiero que se me sature esto de rápidamente. De hecho, ya vemos que ya tiene 3, llega a saturar. Así que vamos a probar que todo esté funcionando, ¿no? O sea, de que realmente no es que tenga valores fijos, así que vamos a cambiar la temperatura a 45 grados y vamos a esperar a que se actualice aquí. De hecho, se actualizó de una. Vemos que la temperatura cambió a 45. La humedad la tenemos en 40, así que la podemos cambiar a 62. Vamos a esperar si cambia la humedad. Bueno, con el tema de la latencia es un poco molesto, pero vamos a esperar. Otra cosa que también podemos ver es aquí los datos recibidos en el broker, que vemos que en efecto llegan los datos del getaway, que incluso aquí podemos verificar que no llegan aquí al sensor gas porque no corresponden, pero sí al de sensor de HT, a su puerto correspondiente. Llegan los mensajes y después llega el tema de aquí al broker, del getaway del broker, y el broker se encarga de redirigirlo al suscriptor correspondiente, ¿no? En este caso no llegan al otro suscriptor de gas, sino que llegan al suscriptor de DHT. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema de conexión. Esto es más que nada un problema de conexión, de hecho. De hecho, no debería botar. Bueno, ahí recién reflejó. Oh, es que tenemos un. Bueno, es que, de hecho, es por eso que lo mencioné también. Estas son un poco de las limitaciones que hay, ¿no? Del tema de la latencia que tenemos, y tras eso el retraso de 5 segundos, bueno. Y tras eso, que también aquí tenemos un poco de latencia en los servidores de la nube, ¿no? En el servicio de la nube. Pero bueno, de ahí en más, bueno, aquí incluso ya se actualizó de una.
no hay problema. Y además podemos también probar a ejecutar este sensor, el sensor del MQ2 para ver, obtener esa información. Aquí otro tema también que puede llegar a ocurrir, esto sí, no sé si es una limitación más de mi computadora o de la plataforma como tal, eh, que por algún motivo, dependiendo de la pestaña que me quede, pues muestra más rápido la información de un sensor u otro. De hecho, incluso puede llegar a pausarse la información. Por ejemplo, si yo me quedo, tengo los dos ejecutándose a la vez y yo me quedo en una de estas, por ejemplo, en el DHT22, se llega como que a pausar la información del MQ2. Pero yo creo que eso es más una cuestión de, de la plataforma, porque eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de aquí de todo este sistema de IoT. Pero bueno, así que vamos a esperar un momento para que se conecte. Y lo vuelvo a decir, esto se puede llegar a demorar bastante. Bueno, aquí se conectó de una, así que vamos a verificar. De hecho, aquí aparece la conexión y vamos a verificar que en efecto el sensor de gas ya está recibiendo su Caraway, ya está recibiendo la información y se la está enviando, en este caso, al broker. Y el broker se encargará de enviárselo aquí estamos, no, este no es. De hecho, aquí está, el subscriber. Y bueno, vemos que muestra la información. De hecho, lo mismo de siempre, lo que acabo de decir. De hecho, debería quitar el delay, pero bueno, tomando en cuenta esta latencia. En todo caso, para estos casos lo que pueden hacer es volver a ejecutar y quitar un poco el delay de aquí para no estar sufriendo tanto. Porque lo que vuelvo a decir es más que nada por el tema de que tengo un poco de delay aquí y un poco de problemas de conexión, pero esto funciona de hecho. Es cada 5 segundos que se muestra el mensaje, con el delay y todo lo demás, pues se puede alargar un poco más. Pero bueno, vemos que la información se muestra, como tal en el subscriber. De hecho, vamos a hacer una modificación para ver eh, si cambia la información. De hecho, vamos a ver un poco aquí. Bueno, aquí ya tendremos que esperar. Pero bueno, es bueno saber que la información se muestra como corresponde. Y bueno, ahí se mostró, ¿no? De hecho, incluso podemos verificar que se muestre toda esa información acá, ¿no? Aquí se llegó a la información del nivel de gas, bueno, la concentración. Vemos que aquí está la información cambiada también. Y bueno, vemos que el get weight, bueno, el sensor de HT sigue ahí y el sensor de gas ya recibe la información. De hecho, incluso podemos ver que el sensor de HT como que se ha pausado, no ha mostrado mucha información y es lo que vuelvo a decir. Esto es más que nada una limitación de la plataforma con el tema de la conexión a su servicio en la nube, de como que por algún motivo ya debería aquí estar un poco más lleno, pero bueno, se tarda bastante en mostrar la información. Pero bueno, eso son más unas limitaciones técnicas por el tipo de cuenta que usamos, en este caso en Whatwit, el tema también de ngrok también, que incluso tenemos un poco de delay en este caso. eh, pero bueno. Pero lo importante es que podemos ilustrar que funciona, ¿no? Que la conexión funciona, que los cambios que se realizan, aunque se tardan un poco en este caso en mostrarse por problemas técnicos, se sigue mostrando, ¿no?